Yeomans. ¿Qué le parece este acuerdo? ¿Está contenta? Y esta es una pregunta que puede ser liviana, pero no lo es tanto, porque en todos los partidos, en todas las bancadas, hay voces disidentes. Sí. Bueno, efectivamente, esta no es la reforma que yo soñaba, que yo quería, ni tampoco creo que la de miles de ciudadanos que se manifestaron por no más AFP. Pero sin embargo necesitamos reforma, necesitamos aumentar las jubilaciones de las personas. Actualmente tenemos 1.200.000 personas mayores están con depresión y estos son datos que tiene la Universidad de Chile en una institución de estudios con la Universidad Católica. El 30% de las personas mayores están también en una situación de desnutrición. O sea, las cifras dan cuenta que necesitamos hacer un cambio ahora y por eso nosotros vamos a votar a favor de todos los beneficios, pero también vamos a votar en conciencia, tenemos que ser responsables, no queremos tampoco que ocurran sucesos como los vimos, ¿cierto?, con la ley corta ISAPRES, en donde la votación también dio cuenta que se podrían haber revisado algunos aspectos y que ahora también vamos a poner mayor atención a eso. Diputada Yeomans, aquí el tema de la mujer también se han hecho, entiendo, algunos mecanismos para tratar de corregir, ¿no? Esa como inequidad, podríamos decir, en términos de las pensiones, que en el caso de las mujeres son más bajas, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Será suficiente con ese mecanismo? Mira, bueno, hay dos mecanismos que son súper importantes y que están en el Seguro Social, sí, ¿cierto? Uno es este bono de compensación por el cálculo que se hace de expectativas de vida. Yo he conversado esto con personas mayores, he tenido esa posibilidad y claro, me dicen es que me están calculando por más de 100 años de vida. Como 110, ¿no? Por cierto, sí. Entonces, es mucho en el caso de las mujeres y no es lo mismo para los hombres. Entonces, se hace una compensación que al menos va a ser de 10.000 pesos en cada una de las jubilaciones que reciban las mujeres y eso es algo positivo. Y eso está garantizado de manera permanente en el Seguro Social. Y hay otro que tiene que ver con esta garantía que va del 1.5 de la cotización que se va a ir a esta garantía que va a depender de los años cotizados. El tema es que para que las mujeres puedan acceder a esta garantía, que son lucas más, ¿cierto?, de pensión. O sea, estamos hablando de, en el caso de los hombres, que el mínimo son 20 años de cotización, van a tener 2 UFs más, ¿cierto?, cada mes, que actualmente la UF está en 38.000 pesos, o sea, estamos hablando de 76.000 pesos y fracción, que incluso puede ir aumentando según el aumento de la UF. Esto es para incentivar la formalidad, básicamente. Es para incentivar la formalidad y es la gracia del Seguro Social, es de dar una garantía de aumento de jubilación, porque hasta ahora, si solo nos quedamos con el ahorro individual, si bien uno puede decir, claro, han dicho que es de propiedad uno, yo creo que eso es discutible, pero la verdad es que el Seguro Social es la única forma de dar garantía de aumento de jubilación ya. De hecho, después de 9 meses que entra en vigencia, se van a empezar a pagar los montos de beneficio del Seguro Social. El tema es que se está estableciendo un requisito muy alto para las mujeres. Son de 13 años. 13 años... 13 años de cotización. De cotización. Y eso es mucho para la mujer porque en general las mujeres tienen laguna, ¿cierto?, que se llama cuando uno no logra cotizar, pero no quiere decir que no haya trabajado en la vida, porque se dedican a las labores de cuidado, de crianza, a veces por eso mismo se deja de trabajar formalmente, se buscan otras opciones. Y por ello, a mí me parece que injusto, lo hemos conversado de hecho con la diputada, es inaceptable. ¿Y a cuánto debería entonces bajar? Podríamos, o sea, mira, las senadoras en el otro lado, ¿cierto?, de la Cámara, presentaron una indicación para dejarlo en 8 años. Yo mirando los datos... ¿Cuál es el promedio en todo caso? ¿Existe ese catastro de las mujeres en general? ¿Cuánto están cotizando en promedio? Mira, en promedio, yo lo que te puedo decir es que respecto a las cifras, es que cuando decimos, en el caso de los hombres, sean 20 años de cotización, estamos incorporando al 67% de los hombres dentro del Seguro Social. En el caso de las mujeres, cuando decimos 13 años, estamos solo incorporando 46% de las mujeres. O sea, ahí hay una diferencia. Si lo redujéramos a 8 años, ahí incorporamos 67%. Ah, por queda lo tanto, más o menos pareado. Queda parejo y me parece que es lo justo. Perfecto. Lo importante también es que este proyecto, al menos como está ahora, no sabemos cómo va a salir finalmente, pero el que está ahora, el que pasó por la Comisión de Trabajo del Senado, ayer lo conversábamos con la ministra del Trabajo, aumenta también la PGU, o sea, va a aumentar las lucas, digamos, las pensiones de quienes son hoy pensionados, de manera gradual, van a haber algunos grupos primero, pero esto va a ser para una parte importante de los pensionados hoy. Pasamos como de básicamente 200.000 a 250.000. Así es. ¿Cierto? Perfecto. Pero
¿Cuándo vamos a ver eso? Porque las personas que nos están viendo hasta ahora, probablemente hay mucho adulto mayor que esto les toca la fibra inmediatamente. Dicen ya, ok, entiendo lo que me están contando, lo entiendo más o menos. Lo que yo quiero saber es cuándo me va a cambiar esto a mí, en el bolsillo. Mire, la gracia, el Seguro Social empieza a entrar en vigencia 9 meses después de que se publica la ley. 9. 9 meses. Okay. O sea, estamos hablando de menos de un año. Los beneficios del Seguro Social, esta garantía por año cotizado, va a entrar al tiro. Ya. En el caso de la PGU, está escalonada, dependiendo de los tramos de edad. Entonces, si una persona es mayor de 82 años, ingresan 6 meses después de entrar en vigencia a pagarles 250.000 pesos de la PGU. En el caso de una persona mayor de 75 años, en ese tramo entre 75 y 82 años, va a ser un año después de entrar en vigencia. Y en el caso de las personas, del resto de las personas mayores de 65, entre 65 y 75 años, entraría después de 2 años de entrada en vigencia de la ley. Yo sé que los tiempos suenan como largos, ¿cierto? Entonces, en este caso se hizo esta gradualidad porque se quiso priorizar a las personas mayores, a quienes tienen más de 82 años y así. Y en esto al menos yo lo que sí puedo decir es que lo bueno, a pesar de que vamos a estar esperando que la PGU entre, por lo menos vamos a tener los ingresos del Seguro Social. Y por eso yo pienso en realidad que tenemos que encontrar la fórmula de disminuir el requisito lo antes posible en el caso de las mujeres, porque eso va a permitir también que más personas puedan contar con aumento de sus jubilaciones ya, no en un rato más, no esperar, ¿cierto? Quizás 2 años más en el caso de la PGU. Ahora, es importante los datos, porque aquí todo el mundo tiene diferentes cifras, he escuchado diferentes debates. Entonces, a ver, en el proyecto, usted lo conoce, ¿cuántos puntos más vamos a cotizar? Bueno, en general van a ser 7 puntos más los que se va a cotizar por el empleador. 7. 7 puntos ya, porque más. claro, se hablaba de 6, 7, otros hablan de 8,5, entonces hay que hacer la diferencia. Sí, es que 8.5 es lo que en total se llama porque hay un 1.5 que ya cotiza el empleador para el seguro de invalidez. El SIS. El SIS. Entonces, eso se está considerando dentro de estos montos porque se va a incorporar en el Seguro Social. Ok. Pero en realidad no es que es una nueva cotización, es lo que ya cotiza el empleador. Así que a ese 1.5 le vamos a sumar 7 puntos más que van a ser graduales. En 9 años se va a terminar de pagar esos 7 puntos. Entonces aquí no hay un elemento de reparto porque todavía hasta el día de hoy, después de conocer a todas las indicaciones, todo el proyecto, hay personas que inmediatamente salieron a decir no, hay reparto, hay una cuota de reparto. Aquí nos está haciendo una explicación la diputada Santón que es interesante. Diputada Yeomans, quería entrar. Sí, a ver, lo que quiero plantear es que hay una argumentación para denostar la solidaridad en el sistema que me parece nefasta. O sea, es la única manera que tenemos para mejorar las jubilaciones hoy por hoy. Y eso se puede mezclar también considerando el ahorro de las personas, respetando el ahorro de las personas, incluso incentivando a que coticen más. Y eso es parte de la seguridad social. La seguridad social no puede ser un concepto que denostemos continuamente porque después no encontramos soluciones para poder mejorar las jubilaciones. La solución que acá se plantea es seguridad social. Implementa la seguridad social dentro de nuestro sistema en el pilar contributivo, que son las cotizaciones. Eso es algo positivo. No tratemos de no defender la seguridad social porque son los mecanismos que tienen la mayoría de los países del mundo para dar con esta solución. Son sistemas mixtos en donde mezclamos ahorro individual, pero también seguridad social. Yo creo que, o si no, se genera esta trampa, que al final, claro, hay que tratar de responderle al otro mundo que plantea los republicanos, ¿cierto? Aquellos partidos políticos dentro del Congreso que en realidad no buscan que la jubilación aumente, sino que más bien han buscado durante todo este tiempo defender una modalidad de negocio que nos tiene atrapados en esta discusión. Entonces, yo en eso no tendría miedo. Yo diría, sí, tenemos ahorro individual y también tenemos seguridad social, y eso es positivo para las pensiones. Diputada, perdóneme que al tiro voy con usted, diputado Santón, pero diputada Yeomans, hay algo en general dentro de estos debates en el mundo político que a mí me llama la atención y esto lo digo a modo personal. Cuando uno puede tener opiniones distintas, puede tener miradas distintas de cómo hacer las cosas, pero no creo, yo asumo, ¿no? Quizás soy ingenuo, que no creo que haya nadie en el arco político que de verdad no quiera que suba las pensiones, porque usted me dice, no, es que los republicanos no quieren que aumenten las pensiones. ¿De verdad usted cree, usted de corazón piensa eso, que ellos no quieren que los adultos mayores que hoy día viven muy mal aumenten las pensiones? ¿No será que son personas que tienen una visión de un camino distinto para lograr esto y que creen que este no es el camino? Porque asumir eso es como asumir maldad, pues, diputado, ¿no? No, mira, lo que pasa es que la propuesta que ponen sobre la mesa es solamente capitalización individual. Y eso
claro, tendríamos que esperar 20, 40 años más para que, si es que eventualmente suban las jubilaciones. Esas son alternativas a futuro, alternativas que dio José Piñera y que de hecho nos tienen en esta situación hoy día, ¿cierto?, discutiendo sobre una reforma de pensiones. Por eso creo que la solución de consenso, de mezclar sistemas, es la mejor forma. Ahora, importante llegar a acuerdos, sí, porque hay que también ser honestos. Totalmente. O sea, el pilar solidario lo desarrolló la presidenta Bachelet. El aumento más grande a las pensiones en Chile lo dio un gobierno de derecha, que fue el gobierno de Sebastián Piñera, con la PGU, que fueron 200.000 pesos, ahora se aumenta un poco más. Entonces aquí cada sector está buscando, me imagino, con su manera de ver la vida, la realidad, mejorar esto. Dicho eso, ¿qué se les dice a ellos? Ahora, esto es gradual, efectivamente, va a ser un periodo de 9 años para ir adaptándonos y esperando también que la economía empiece a... Claro. O sea, bueno, hay varios elementos. Lo primero es que efectivamente con esto nosotros nos estamos poniendo a tono también de la forma que se tiene para cotizar en otros lugares del mundo en donde los tres actores son importantes. El trabajador con su cotización, ¿cierto?, como trabajador, que es lo que tenemos hoy día, el Estado, que ahora tenemos aportando con la PGU, y también el empleador. Entonces esos tres actores son importantes, no puede no estar el empleador, ¿cierto?, como un aportante. Ahora, yo creo que respecto a la productividad es importante hacerse cargo. Yo no dejaría, ¿cierto?, como un punto aparte, no, para nada. De hecho, es más, el ministro también de Economía ha planteado la necesidad de avanzar en una agenda de productividad en donde el mundo empresarial, que es bien diverso, o sea, tenemos pymes, tenemos grandes empresas, que también colaboren y nos pongamos todos de acuerdo en cómo hacer que la productividad crezca en el país. Y para eso es mejor que el actor público, ¿cierto?, en este caso el Estado, tenga también responsabilidad, por cierto, que abra camino, que se haga cargo, pero por cierto que tiene que ser en colaboración con el mundo privado, que al final es quien está levantando el emprendimiento. Oye, me escriben en Instagram y me dicen, la PGU, me dicen, ¿es para todos? Me hace una pregunta una persona... Es para el 90% de la población. Es para casi todos, para casi todos. Esa es parte de que esto pasa en otros países también. Hay muchos otros países que tienen un sistema mixto como el nuestro. Ahora, también, si hablamos de la OCDE, entiendo que el promedio de cotización individual o de capitalización individual está en torno al 18, 19%. Es el total. El total. El ¿Y total, nosotros cuánto incluyendo estamos? el ahorro individual y el colectivo. ¿Y o sea, también... ¿En cuánto quedaría Chile? Que estaríamos quedando en 18.5 con todo, o sea, incluyendo también el seguro de invalidez, que va a estar incorporado en el seguro social, ¿cierto? Tengo mis dudas. Sí, también. Yo también diría yo también que... creo que, o sea, me parece bien. Parece que solo cotización individual o capitalización para lo que la estamos vejez. hablando del promedio de la OCDE, el 18%. O sea, se habla del 18% para el seguro de vejez. Ahí tiene razón la diputada Sandón, no se incorpora al seguro de invalidez, solo que claro, nosotros lo estamos incorporando dentro del Seguro Social, haciendo un movimiento que tiene que quedar del todo claro, y esto lo quiero decir porque no podemos, ¿cierto?, traer el riesgo del seguro de invalidez al seguro de vejez. Hay que en eso ser bien responsable. Diputada, una de las banderas de lucha cuando el diputado Gabriel Boric estaba en campaña, usted bien lo sabe, era no más AFP. Era terminar con las AFP, con las administradoras de fondos de pensiones. Hay mucha crítica, incluso dentro de las filas oficialistas, respecto de esto, porque dicen esto consolida el negocio de la AFP, esto les consolida la cancha, lo afirma como un actor relevante dentro del sistema. ¿Cuál es su mirada respecto de eso, del rol que van a cumplir la AFP con este proyecto? Bueno, lo primero, yo hubiera querido que dentro del contenido del proyecto de ley se separara la industria y tuviéramos un inversor público para darle la posibilidad a la gente a que elija, ¿cierto? Sí, un inversor público, uno privado, y con ello terminar con el modelo de negocio de las AFP. Pero no terminar entonces con la AFP, sino que un nuevo actor. Es que también dando la posibilidad de elegir, veamos quién lo hace mejor, ¿cierto? Quién logra invertir mejor los fondos de pensiones. Ahora, este proyecto de ley incorpora el seguro social, que es algo positivo, tiene beneficio y hay que hacerse cargo de la realidad de los jubilados, que era también lo que conversamos en el punto anterior. Ahora, eso no quita que nosotros vayamos a renunciar a terminar con la AFP, a insistir, ¿cierto?, con esa idea, porque nos parece además que con estas mismas reglas que vamos a ver cómo se van a implementar, que regulan, que limitan, que le ponen más freno, vamos a ver si les va a quedar ganas, ¿cierto?, de seguir lucrando con el negocio que han
construido con las pensiones de las personas o vamos a poder avanzar a un verdadero sistema que entregue garantía y que le dé legitimidad al actor que administre e invierta. Nosotros creemos, y hay vías para eso, ya sea en la discusión de este proyecto de ley, que evidentemente todavía no termina, nosotros de hecho todavía no hemos recibido el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, podemos perfeccionar algunos elementos, como hemos hablado, ¿cierto?, el requisito de las mujeres u otro. A mí me parece que la separación de la industria es un elemento que al menos debe ser discutido, y si no, por otras vías, otro proyecto de ley, o también nosotros conjunto con otros parlamentarios hemos presentado un proyecto para plebiscitar y que sea la ciudadanía la que decida si es que quiere mantener que sean las AFP las administradoras o también dar una discusión para que la amplíe. Diputada, voy inmediatamente con usted, diputado Sandón, pero antes esto me interesa mucho porque, como le decía, fueron las promesas de campaña, hay mucha gente que votó por este gobierno. En base a esa promesa también, le interesaba mucho, ¿no? ¿Qué le dice usted al electorado? Ayer se lo preguntamos también a la ministra Jara esto, y dijo con dientes apretados, bueno, no era el mejor acuerdo de lo que nosotros queríamos, pero bueno, se avanza. ¿Se puede considerar esto desde el punto de vista más quizás ideológico? Dependía de nosotros, dependía de la derecha y también del acuerdo al que se pueda llegar. En un acuerdo, en este caso, el gobierno tuvo que, en el fondo, poner a disposición esos elementos para presentar una indicación que fuera parte de lo acordado entre las dos fuerzas. Pero eso no quita que nosotros vayamos a renunciar, y eso es lo que yo digo, ¿cierto? Nosotros estaríamos incumpliendo nuestros compromisos en la medida que renunciáramos a la idea de terminar con la AFP, y no vamos a renunciar, vamos a buscar las vías, quizá, bueno, vamos a tener que discutirlo en lo que resta del trámite legislativo, otra vía, otro proyecto de ley o el plebiscito. Creo que las opciones hay que ponerlas sobre la mesa, hay que hacerse cargo y nuestra fuerza también debe impulsarlo. O sea, se están deslizando ideas potenciales en el futuro, son escenarios, ¿no? La diputada Yeoman se ríe. Diputada, te tengo una duda. Un ente estatal que compita, por ejemplo, con las AFP en ese sentido, ¿garantiza eso que podrían tener mejores rentabilidades? O sea, ¿quién dice que eso podría ser mejor o peor para el sistema? Mira, lo mejor es tener la opción, ¿cierto? Si uno no quiere poner sus pensiones, ¿cierto?, a merced de una institución pública, bueno, podrá tener la opción de los privados que actualmente existe. El tema es que ahora la ciudadanía no puede elegir, ¿cierto? Tiene que ser sí o sí una de las opciones privadas. Nosotros simplemente estamos diciendo eso. Ahora me parece bien el punto que hace la diputada Sandón, que sea en igualdad de condiciones, que no tenga una garantía mayor, me parece bien. Y uno puede, ¿cierto?, dibujar que eso se garantice para que no exista una forma, ¿cierto?, más bien de monopolio en este caso, por parte de una entidad estatal, pero lo que existe hoy día es que tenemos 7 AFP, ¿cierto? 7 AFP que además... Bueno, veamos en dónde invierten, también es cuestionable, ¿cierto? Es cuestionable cuando han invertido, por ejemplo, en el caso La Polar, vimos que invirtieron a pesar de que está en una situación de quiebra o de insolvencia. Invirtieron igual ahí los fondos de pensiones teniendo pérdidas millonarias para los afiliados. ¿Usted dice que los retornos de la AFP han sido malos en términos cómo han manejado las platas, las cotizaciones? Primero, ¿En términos de porcentaje? Lo que yo veo es que, bueno, no se garantiza la promesa original, ¿cierto? Que era... El retorno, ok, pero la rentabilidad de los fondos, ¿usted la considera mala lo que ha hecho la AFP en los últimos años? Yo creo que podría ser mejor, porque de hecho cuando uno ve los porcentajes de gasto que tiene la AFP, ¿a qué dedican, cierto, la AFP sus gastos principales? El 7% no más lo dedican a la inversión. Dedican 5 veces más esa cifra a la venta y por lo tanto a la publicidad. O sea, eso me parece que no tiene ningún propósito. Ahí se demuestra, ¿cierto?, que su interés principal no está en invertir los fondos de pensiones, quizás están en otras cosas. Y por lo mismo creo que es importante, además de tener reglas que también restrinjan esa posibilidad. De hecho, uno de los temas de este proyecto de ley que sí me parece positivo... incluso algunas voces, no sé, de tiendas como del PPD, en fin. Sí, del PPD, del PS. A ver, esto es una discusión... O sea, ustedes están más, siento que Frente Amplio está más ordenado, a pesar de que uno sabe por historia igual, que no están contentos. Sí, lo saben. Están ordenados, están disciplinados para esta votación y siento yo que en lo que es la exconcertación hoy día hay algunas voces disidentes súper críticas y que en el fondo podrían hacer peligrar este acuerdo, ¿no? Nosotros vamos a conversar con todos los parlamentarios del oficialismo, porque sabemos que además nuestra votación es importante en esta pasada. Primero porque hay beneficios, y los beneficios
yo entendería que debemos aprobarlo, ¿cierto? Y para hacer avanzar el proyecto de ley. Yo entiendo que hay algunas salvedades, hay algunas miradas más críticas respecto a determinados puntos, pero no creo y no he escuchado a nadie que sea sobre el todo del proyecto de ley. Espero que no sea así, de hecho también he visto pronunciamientos un poco más al detalle que lo plantean en ese sentido, es decir, más bien son algunas cosas que se esperaría o dar una discusión o llevarlo a una mixta. Bueno, tendremos que ver qué es lo que sucede en el debate, porque tampoco tenemos el informe del Senado, entonces no estamos a ciencia cierta, ¿cierto?, de qué es lo que va a pasar a ser votado en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, por poner un punto, en materia de separación de la industria, en la Cámara de Diputados la separación de la industria se aprobó de manera mayoritaria y así pasó al Senado. En el Senado ahora se están haciendo otros cambios. ¿Qué va a pasar? Es que vamos a tener, ¿cierto?, dos posiciones. Una que es la propuesta del Senado y otra es lo aprobado por la Cámara. Diputada, digamos, en la agenda pública, diputada, para cerrar, dígame. Yo solamente decir que también hay que ver esto en perspectiva. Cuando se presentó el proyecto de ley de la presidenta Bachelet respecto al pilar solidario, eso no fue, ¿cierto?, para que no se hiciera ninguna otra modificación posterior. Tenemos otros proyectos, por ejemplo, el de la PGU, y hoy día estamos discutiendo esto. Entonces, también calmar un poquito las aguas en el sentido de que, por ejemplo, podemos discutir un inversor público, todavía están en debates abiertos y veremos también cómo se va implementando. Yo creo que es importante la evaluación de los proyectos y, por ejemplo, si en 20 años más el préstamo social no es posible de revertir porque la gente va a tener una garantía, bueno, discutamos de su continuidad. Hay que estar abiertos.